Les revelé a todos en la fiesta de la empresa que el amante de mi esposa era el jefe. Y entonces, con la copa de champán todavía en la mano, anuncié el divorcio allí, delante de todos. No hubo gritos, solo un silencio seco y prolongado, como si el tiempo se hubiera detenido. Intentó explicarse, el jefe intentó mirarme como si tuviera cierta autoridad moral, pero ya había tenido suficiente. Cansada de las mentiras, de las miradas escondidas, de las cenas que terminaban con mensajes ocultos, de los besos fríos y de las disculpas vacías. La verdad me había atravesado semanas antes, como una navaja. Y allí, delante de mis compañeros, la música ambiental y las luces decorativas, por fin me quité este peso de encima. Pero eso fue solo el comienzo. Nadie imagina cuánta traición puede pudrir a alguien por dentro hasta que la enfrenta. Primero viene la desconfianza sutil, casi invisible. Un perfume diferente que perdura en su ropa. Una sonrisa falsa cuando tu celular vibra. Un toque de culpa en sus ojos cuando me pregunta si voy a trabajar hasta tarde. Y yo estaba juntando estas piezas como un tonto, tratando de armar un rompecabezas que ni siquiera quería que existiera. Porque la verdad, cuando empieza a dar la cara, es difícil de afrontar. Pero lo enfrenté. Y no solo eso. Preparé cada paso de mi venganza con la precisión de un cirujano. Ella no sabía que yo lo sabía. Él tampoco. Pero lo sabía todo. ¿La ironía? Él era mi jefe. El hombre que me sonreía todos los días, que me daba palmaditas en el hombro con aire de superioridad barata, que elogiaba mi dedicación a mi trabajo. Le devolví la sonrisa, por supuesto. Porque en este juego pierde el que se desespera primero. Los vi a ambos arder lentamente en el mismo fuego que encendieron. Ella empezó a llegar a casa más tarde, a maquillarse más para encontrarse con amigos, y él empezó a llamarme con más frecuencia para tener conversaciones privadas, tal vez tratando de sondear cuánto sabía. Pero sabía tener frío. Lo apoyé. Y mientras ellos se enredaban en su propia red de mentiras, yo lo documenté todo. Fotos. Vídeos. Mensajes. Registros bancarios. Seguimiento de ubicación. No se escapó nada. Lo que no sabían era que los fondos de la empresa se utilizaban para pagar viajes, cenas y regalos. Todo con mi nombre de por medio, como si yo fuera el idiota útil de la historia. Pero yo no soy el idiota. Yo era el marido. Fui el profesional ejemplar. Yo era el hombre que creía en el amor, hasta que me lo arrebataron como si no valiera nada. Entonces dejé de ser todo eso. Me convertí en juez. Y el juicio sería público. La fiesta navideña de la empresa fue el lugar perfecto. Ella estaba ahí, hermosa, radiante, como siempre. Y él también. Ofreciendo sonrisas, apretones de manos, pronunciando discursos sobre la familia corporativa. Mientras tanto, bebí lentamente. Cada sorbo preparando el momento. Cuando recibí el micrófono, nadie lo esperaba. Algunos incluso sonrieron pensando que iba a hacer unas patéticas tostadas. Pero no. Lo que hice fue exponer la verdad con la tranquilidad de quien ya no le debe nada a nadie. Dijo que estaba allí para celebrar, sí, el fin de un ciclo. El fin de mi presentación. De mi ingenuidad. De mi boda. Y antes de irme, me gustaría dar un agradecimiento especial al jefe, que no solo era bueno manipulando números y personas, sino también seduciendo a las esposas de sus subordinados. El silencio cayó como un puñetazo colectivo. Vi caras contorsionándose, colegas intercambiando miradas, otros tratando de ocultar su vergüenza. Ella, pálida, dejó caer el vaso y se hizo añicos en el suelo. Intentó decir algo, pero las palabras no le salieron. Caminó hacia adelante con el pecho hinchado, como si quisiera intimidarme. Pero no retrocedí. Se acabó el tiempo de tragar ranas. Se acabó el tiempo de inclinar la cabeza. Lo miré a los ojos y le dije, en voz baja pero firme, necesitará un buen abogado. Y rápido. Porque ya había iniciado una auditoría con el directorio de la empresa días antes. Una auditoría con evidencia. Evidencia de que malversó dinero de la empresa para financiar esa traición. Pruebas que arruinarían su carrera.
Tu reputación. ¿Y el de ella? El suyo ya estaba destruido conmigo. No sabían que los billetes a París, el hotel de 5 estrellas y los lujosos obsequios comprados con la tarjeta de la empresa estaban todos registrados. Que se había realizado un seguimiento de todos los gastos. Que cada llamada realizada fuera del horario comercial fuera documentada. Que incluso los correos electrónicos eliminados habían sido recuperados. Ella lloró. Me rogó que hablara a solas. Que esto se podría solucionar en casa. Él, sudando, incluso intentó cambiar el juego, llamándome paranoico, inestable. Fue en ese momento que saqué la copia del informe de auditoría de mi bolsillo y la arrojé sobre la mesa de cristal del buffet. ¿Inestable? Yo pregunté. No tienes idea de lo estable que tuve que ser para soportar esto en silencio. Y me di la vuelta, caminando entre el bullicio. Escuché pasos detrás de mí, pero no miré hacia atrás. Las consecuencias fueron rápidas. Fue removido días después. El escándalo se extendió como la pólvora. Los inversores se retiraron y las reputaciones quedaron destrozadas. Intentó buscarme. Envió cartas, mensajes, apareció frente a mi edificio. Se arrepintió y dijo que había sido un error. Un momento de debilidad. Pero no hay debilidad que justifique traicionar a alguien que te eligió cada día aun cuando el amor ya estaba herido. No hay error que justifique deshonrar una historia de años de antigüedad por noches de ego inflado. ¿El más irónico? Ella siempre se quejaba de que yo estaba ausente, que trabajaba demasiado, que no prestaba atención. Y, sin embargo, el hombre por el que me dejó era el símbolo mismo de lo que decía odiar. Rico. Arrogante. Casado para trabajar. Quizás eso era lo que la atraía, el poder. Y al final, fue ese mismo poder el que la aplastó. Porque él nunca la amó. Descubrió por las malas que era solo una distracción. Una válvula de escape. Cuando estalló el escándalo, él fue el primero en cortar el contacto, en negarlo todo, en fingir que ella lo había seducido. La arrojó a los leones para intentar salvar su propio pellejo. ¿Qué hay de mí? Bueno, lo seguí. Doloroso. Pero limpio. Reconstruí mi vida. Redescubrí el valor de mi propia presencia. Descubrí que ser engañado no dice nada sobre quién eres, sino todo sobre quién ha decidido ser la otra persona. La traición es un espejo roto, muestra quién estaba realmente de tu lado y quién solo estaba usando tu sombra como refugio temporal. Pero la vida, la misma que a veces nos aplasta, tiene una curiosa forma de cuadrar las cuentas. Lo que comenzó con un brindis manchado de dolor terminó con un nuevo comienzo inesperado. Un nuevo amor surgiendo donde menos lo esperaba. Un amor sin prisas. Sin miedo. Sin mentiras. Pero lo más increíble de toda esta historia no fue la traición. No fue el coraje de exponerlo. Ni siquiera su público cae. Lo que realmente nadie esperaba, era lo que pasó después de la investigación interna. Cuando descubrí algo en el sistema de reembolso de la empresa que cambió todo. Porque el verdadero motivo detrás de tantos viajes y regalos caros iba mucho más allá de lo que imaginaba. Y fue entonces cuando me di cuenta, esa traición era solo la superficie de un iceberg mucho más oscuro. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición, al contrario, nuestras historias muestran, sin filtros, cómo la infidelidad puede destruir vidas, familias y confianza. Las narraciones que escucharás son ficticio, pero los sentimientos son intenso y real. Nuestro objetivo es claro, mostrar las consecuencias de la mentira y el egoísmo, y como la verdad, por dolorosa que sea, siempre sale a la luz. Prepararse. Lo que escucharás ahora es una historia impactante. Jonathan siempre ha sido un hombre de sólidas convicciones. Desde pequeño su determinación se hizo evidente en sus gestos comedidos, su discurso firme y su mirada que llevaba más silencios que promesas. Creció creyendo en la idea de que el esfuerzo constante formaba el carácter y que las cosas más valiosas de la vida llegaban lentamente, con paciencia y construcción diaria. Sus padres, casados desde hace más de 40 años, sirvieron de espejo de una relación estable y afectuosa, marcada por pequeños gestos que, juntos, construyeron una fortaleza invisible de complicidad.
Esta visión moldeó a Jonathan, quien nunca buscó el amor explosivo ni las pasiones impacientes. Quería algo que durara, que resistiera el tiempo y la rutina. Y cuando conoció a Melissa, creyó haber encontrado exactamente eso. Ella era todo lo que él no sabía que necesitaba. Melissa tenía una sonrisa espontánea, una risa que surgía de lo más profundo de su pecho y una forma dulce de prestar atención a las cosas que parecían demasiado pequeñas para notarlas. Fue detallado en sus palabras, pero ligero en sus juicios. Tenía un encanto discreto, no por falta de presencia, sino porque su presencia se manifestaba con delicadeza. El tipo de mujer que encantaba sin esfuerzo. Se conocieron una tarde de marzo, durante un evento corporativo promovido por una consultoría externa. Él representaba el área financiera de una multinacional, ella venía de una agencia de comunicación que asesoraba a la misma empresa. Los dos fueron asignados a una dinámica de grupo que implicaba resolver un caso de crisis reputacional. Se rieron, se retaron, discreparon en ideas, pero al final de esa tarde estaban del mismo lado de la mesa y algo allí, en la forma en que sus miradas se encontraron en el último café antes de despedirse, dejó claro que esta no sería la última vez. La relación floreció de forma natural. No había partidos ni distancias previstas. Fue todo muy sencillo, directo, cómodo. Jonathan, metódico y racional, se encontró envuelto con una mujer emocionalmente disponible, que no se dejaba intimidar por el peso de las palabras amor y futuro. Melissa, por otro lado, encontró un refugio seguro en Jonathan, alguien que no la hacía sentir que necesitaba demostrar su valía todo el tiempo. Era posible ser vulnerable, era posible ser auténtico. Los dos construyeron su relación como quien planta un árbol, cavando la tierra con paciencia, regando con cuidado, confiando en que el tiempo haría el resto. La boda tuvo lugar 2 años después. Fue una ceremonia íntima, con amigos y familiares cercanos. Nada grandioso, pero todo muy cierto. Jonathan se aseguró de organizar una sorpresa. Al final de la fiesta, le entregó a Melissa un sobre con entradas para el viaje de sus sueños, una semana entera en la Toscana, visitando bodegas, pueblos medievales y pequeños restaurantes escondidos que a ella le encantaba investigar. Melissa lloró y él supo en ese instante que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. El mundo podría cambiar, vendrían crisis, dificultades también, pero si estaban juntos, podrían capear cualquier tormenta. La vida en pareja comenzó llena de rituales. Todos los miércoles por la noche tenían el compromiso de salir a cenar, aunque fuera en el restaurante de la esquina. Los domingos por la mañana salían juntos a caminar por el parque. Mantuvieron largas conversaciones, vieron las mismas películas decenas de veces, discutieron proyectos, se rieron de chistes internos. Tenían sus propios códigos, peculiaridades compartidas y silencios cómodos. La casa era un reflejo de este amor, paredes luminosas, libros esparcidos por todas partes, fotografías enmarcadas de viajes y momentos especiales. No había lujos, pero sí historia en cada rincón. Jonathan trabajó mucho. La empresa donde trabajaba como analista financiero iba creciendo y con ello sus responsabilidades aumentaban. El ritmo era intenso, los objetivos ambiciosos y se entregó en cuerpo y alma. Le gustaba lo que hacía, se sentía útil. Melissa, a su vez, había sido ascendida a coordinadora de comunicaciones y eventos de la empresa. Un rol que requería creatividad, atención al detalle y, sobre todo, presencia. Organizar eventos corporativos, gestionar equipos, tratar con proveedores, todo esto la mantuvo en movimiento. Había días muy ocupados, agendas muy ocupadas y, a menudo, el único momento juntos era ese breve encuentro al final de la noche, cuando los dos se iban a la cama cansados, pero aún así intercambiaban afecto, un beso de buenas noches y un «te amo» susurrado en la oscuridad. Con el paso de los años, empezaron a darse cuenta de lo que toda pareja sabe: el amor no dura por sí solo. Se necesita trabajo constante, esfuerzo mutuo, intención. Hubo momentos de distanciamiento. Ella quería hablar de sentimientos, él estaba demasiado agotado para eso. Él quería paz, ella estaba eléctrica después de un evento exitoso. Pequeñas frustraciones comenzaron a acumularse, no como barreras infranqueables, sino como ruidos constantes que, si no se tratan, podrían convertirse en muros. Aún así, no dejaron de amarse. No dejaron de intentarlo. Hicieron viajes de fin de semana,
planearon renovaciones en sus casas, soñaron con niños. Los dos fueron vistos por todos como la pareja modelo. Los amigos comentaron que siempre parecían alineados, lo hermoso que era ver la forma en que se respetaban mutuamente. En el ámbito profesional los dos también destacaron, pero supieron separar muy bien la vida laboral y personal. Jonathan era reservado, poco dado a la intimidad con los compañeros, pero sumamente respetado. Melissa, por otro lado, se movía fácilmente entre departamentos, tenía una energía cautivadora y una diplomacia natural que la hacía querida por todos. Fue precisamente el ascenso profesional de Melissa lo que trajo nuevos desafíos. Desde el momento en que empezó a liderar eventos más visibles, empezó a tener contacto frecuente con los altos ejecutivos de la empresa. Reuniones estratégicas, viajes cortos, almuerzos formales. Jonathan, aunque confiaba en ella, todavía sentía cierta incomodidad. No eran celos, no era inseguridad, era algo más sutil, una intuición ahogada, una sensación de que algo estaba cambiando. Prefería no dar rienda suelta a esto, se concentraba en el trabajo, en las finanzas del hogar, en los planes para comprar un coche nuevo, en las facturas, en las reuniones. Conflictos evitados. Siempre lo evitó. Melissa, por otro lado, parecía más distante por momentos. Llegó a casa en silencio, sumida en sus pensamientos, diciendo que estaba cansada. Otras veces llegaba emocionada, hablando del nuevo proyecto que estaba desarrollando, del feedback positivo que había recibido. Jonathan escuchó, sonrió, apoyó. Nunca quise ser un obstáculo para su éxito. Admiré su competencia, su fuerza. Pero en el fondo algo se le escapaba. Ella parecía vivir en dos mundos paralelos, el hogar y el trabajo, y él empezaba a sentir que solo estaba presente en uno de ellos. Aún así, siguieron intentándolo. Asistieron juntos a fiestas de empresa, mantuvieron compromisos familiares y continuaron apoyándose mutuamente. Sus padres eran cercanos, los amigos en común incluso organizaban cenas mensuales. Todo parecía estar en su lugar. Al menos por fuera. Jonathan era demasiado metódico para admitir fallos en la estructura de lo que había construido. Melissa, en cambio, era demasiado sensible para romper con una historia tan llena de cariño y recuerdos. Pasó el tiempo y la empresa anunció la tradicional fiesta de fin de año. Sería en un salón de lujo, con un completo buffet, música en vivo, premios y discursos. Melissa formó parte del comité organizador. Estaba emocionada, dedicada a los más mínimos detalles. Jonathan, como siempre, estaría presente, discreto, pero con orgullo en la mirada. El evento prometía ser especial. Una vez más, estarían allí, uno al lado del otro, como la pareja que todos admiraban. Pero no todo lo que parece sólido permanece en pie. No todas las sonrisas son verdaderas. Y a veces, en el corazón del silencio más absoluto, se esconde ya el presagio de una tormenta. Esa semana, Melissa estaba más agitada que de costumbre. Se acercaba la fiesta de empresa y, como una de las principales organizadoras, se implicaba en los más mínimos detalles con una intensidad casi obsesiva. Jonathan observaba todo con cierta admiración, pero también con un malestar que no sabía nombrar. Salía temprano, regresaba tarde, inmersa en llamadas telefónicas y hojas de cálculo, manteniendo reuniones nocturnas con proveedores y, supuestamente, alineando protocolos con el equipo directivo. Su celular comenzó a permanecer en modo silencio con mayor frecuencia, las notificaciones siempre estaban apagadas y, en más de una ocasión, notó que ella rápidamente cambiaba de pantalla cuando lo notaba cerca. No quería confrontarme, todavía no. La confianza, incluso quebrantada, todavía luchaba por mantenerse en pie. Esa misma semana participó en una entrega crucial para el sector financiero de la empresa. Las reuniones se acumulaban y el tiempo parecía escaparse de nuestras manos. Pero incluso en los días más agotadores, se esforzaba en enviarle mensajes a Melissa, intentando mantener viva una conexión que ya daba signos de debilitarse. Las respuestas fueron más breves, más espaciadas, a veces con emojis sonrientes que parecían más automáticos que afectuosos. Jonathan fingió no darse cuenta. ¿O prefieres fingir? Era más fácil sostener la fantasía que afrontar la fragilidad de esa relación. El día antes de la fiesta, Melissa llegó a casa alrededor de las 11 de la noche. Dijo estar agotada,
pero cumplida con todo lo que había logrado resolver. Rápidamente se cambió de ropa y se metió en la ducha. Jonathan se quedó en el pasillo, observando la luz que se escapaba por la rendija de la puerta. Se sentía como un intruso en su propia casa, como si estuviera intentando descifrar a alguien que aún no conocía. Cuando salió, tenía los ojos enrojecidos y afirmaba estar cansada. Creía o quería creer. Ella se tumbó de cara al otro lado, y él pasó largos minutos mirando al techo, en silencio, intentando recordar en qué momento exacto habían empezado a alejarse tanto. A la mañana siguiente el ambiente estaba excitado. Melissa estaba radiante, envuelta en un elegante vestido, maquillaje impecable y el cabello recogido a la perfección. Jonathan elogió, sinceramente, pero ella respondió con una sonrisa tímida y miró hacia otro lado. En el coche, la conversación fue breve, casi mecánica. Intentó iniciar una conversación, pero ella parecía distraída y respondía con monosílabos, como si ya estuviera en otro lugar. Cuando llegaron al lugar de la fiesta, ella inmediatamente se alejó para resolver los detalles finales, dejándolo solo durante casi media hora. Cuando regresó, trajo consigo a 2 compañeros de la junta, entre ellos un hombre mayor, de postura firme y voz baja, a quien Jonathan ya conocía de vista, pero con quien nunca había tenido interacción directa. Ella los presentó rápidamente y el hombre saludó a Jonathan con un firme apretón de manos y una sonrisa demasiado educada para ser genuina. Algo en ese gesto encendió una alerta en su interior. Durante toda la fiesta, Jonathan observó desde lejos. Melissa se movía entre las mesas, riendo, abrazando a sus colegas, haciendo comentarios al oído de su jefe con una familiaridad que parecía demasiado natural. En varias ocasiones ambos se alejaban para tener conversaciones más reservadas, y aunque esto era justificable dado el cargo que ambos ocupaban en la organización del evento, había algo ahí que lo molestaba profundamente. La forma en que le tocó el brazo, como si la intimidad se hubiera consolidado. La forma en que la miraba, no con el respeto de un superior, sino con el deseo apenas contenido de quien se siente libre de invadir territorios que no le pertenecen. Jonathan intentó racionalizar. Atribuyó todo a su propia inseguridad, a la sobrecarga emocional acumulada. Pero cada detalle se convirtió en una aguja invisible clavada en su pecho. Intenté hablar con los compañeros, sonreír, parecer presente, pero mi cabeza daba vueltas en esos gestos, esas miradas. Las piezas de un rompecabezas que nunca quiso armar estaban comenzando a alinearse. Fue en plena entrega de premios cuando algo finalmente cambió. Melissa fue llamada al escenario para recibir un reconocimiento por el proyecto de comunicación interna que había liderado durante el año. Jonathan la ovacionó de pie, con amargo orgullo, y mientras ella subía al escenario, intercambió una mirada con su jefe quien, en ese momento, dejó de ser solo un compañero de trabajo. Había algo en esa mirada que conllevaba un pacto silencioso, una complicidad que no encajaba en el contexto. Fue como si, por un segundo, el mundo se hubiera detenido y todo se aclarara. Tras la ceremonia, Melissa volvió a desaparecer durante casi 20 minutos. Jonathan, vencido ya por una inquietud insoportable, decidió buscarla. Caminó por los pasillos del salón, pasó por la sala de apoyo, la cocina y detrás del escenario. Y luego, al doblar una esquina cerca de la entrada lateral del edificio, vio una escena que lo cambiaría todo. Melissa, con los ojos brillando de emoción, sostuvo el rostro de su jefe con ambas manos mientras decía algo en voz baja, íntimo, demasiado íntimo. Su rostro estaba pegado al de ella y el tono era demasiado bajo para ser institucional. Jonathan retrocedió 2 pasos sin ser visto. El mundo estaba dando vueltas. Los sonidos de la fiesta, antes amortiguados, ahora parecían lejanos, como si estuviera sumergido. Permaneció allí durante segundos que parecieron horas, incapaz de decidir si avanzar, retroceder, gritar o implosionar. Regresó al salón como un fantasma. Tomó otra copa de champán, aunque sabía que cualquier sabor se perdería entre el amargor que invadía su boca. Empezó a observar, pero ahora con otros ojos. Cada gesto, cada risa, cada toque entre ellos ahora tenía una nueva interpretación. Las capas de engaño fueron reveladas lentamente, como pintura que se quita de un lienzo. Y entonces, en un impulso nacido de lo más profundo del dolor, decidió que no esperaría más.
Regresó al auto, sacó una pequeña carpeta escondida debajo del asiento, donde guardaba los documentos que había acumulado durante las últimas semanas. Copias de actas, informes internos, extractos, notas realizadas tras cada sospecha. Aún no había certezas, pero sí señales. Necesitaba más que una confrontación, necesitaba confirmación. Jonathan regresó a la fiesta y pasó la última hora preparándose para una batalla silenciosa. Esperó el momento adecuado. Cuando el jefe subió al escenario para el discurso final, agradeciendo al equipo por el año y elogiando el compromiso de todos, incluido el equipo de comunicaciones, Jonathan dejó de escuchar. Sus ojos estaban fijos en Melissa, que sonreía entre el público como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar. Y fue entonces cuando tomó el micrófono. Con paso firme lo tomó de las manos del jefe, quien aún intentaba mantener el control de la situación, sin saber lo que se avecinaba. Y entonces, con voz confiada y sin dudarlo, Jonathan dijo que había algo que debía aclararse antes de que todos brindaran por el fin de año. Dijo que se sintió engañado, traicionado no solo como empleado, sino como hombre. Dijo que las apariencias son frágiles y que muchas veces, detrás de elogios y sonrisas, se esconden relaciones construidas sobre la deslealtad. Y mirando directamente a su jefe y a Melissa, anunció que pedía el divorcio. Toda la habitación cayó en un silencio fúnebre, interrumpido solo por el sonido seco del vaso que se escapó de las manos de Melissa, rompiéndose en el suelo. Intentó levantarse, intentó decir algo, pero su garganta no respondió. El jefe intentó acercarse, diciendo que ese no era el momento ni el lugar, pero Jonathan ya lo había decidido, ese era el momento y este era el lugar. Salió del escenario sin mirar atrás, con el maletín firmemente bajo el brazo, sabiendo que esto era solo la primera parte de lo que vendría después. Sabía que todavía había algo mucho más grande escondido, algo que apenas había imaginado. Pero ahora ya no había vuelta atrás. Y lo que estaba a punto de descubrir haría que todo fuera aún más devastador. El día siguiente amaneció pesado. Jonathan había salido del hotel a las 7 de la mañana, sin responder a ninguna de las decenas de mensajes de Melissa. No volvió a casa, no se lo contó a nadie. La carpeta con los documentos permaneció en el asiento del pasajero, intacta, como un recordatorio físico de la destrucción que ya no era emocional, sino real. En el celular, la pantalla mostraba llamadas perdidas de ella y de un número anónimo que conocía muy bien. Detuvo el coche delante del edificio de la empresa, pero no entró. Se quedó allí, mirando la fachada de cristal reflejar el cielo nublado, y se dio cuenta de que ya no se sentía enojado. Lo que quedó fue un silencio cruel, como si todo hubiera sido vaciado desde dentro. El matrimonio, el respeto, la ilusión de estabilidad, todo era ahora un expediente cerrado. Lo único que quedaba era entender por qué. Y esa respuesta, lo sabía, estaba escondida en lo que había estado investigando sin saber exactamente lo que buscaba. Algo andaba mal con los números. Jonathan siempre ha tenido buen ojo para los detalles y, en las semanas previas a la fiesta, notó inconsistencias en los informes de reembolso aprobados por el jefe. Pequeños desacuerdos, vagas justificaciones de gastos elevados, transacciones registradas como gastos de representación que no tenían conexión alguna con los proyectos reales de la empresa. No se trataba solo de cenas o alojamiento. Había pagos en moneda extranjera, remesas a cuentas con nombres no registrados en el sistema oficial de la empresa y, lo más importante, había un patrón, todos los gastos estaban vinculados directa o indirectamente a compromisos en los que Melissa también estaba presente. Lo que a primera vista parecía solo una cuestión personal, ahora adquirió contornos mucho más complejos. Jonathan decidió ir a la oficina principal. Sabía que en ese momento habría menos movimiento y que podría acceder a expedientes que, en teoría, estaban restringidos a la alta dirección. Tenía suficiente acceso gracias a su posición y sabía exactamente qué buscar. Cuando llegó, fue directamente al servidor interno y accedió a la hoja de cálculo maestra de reembolsos corporativos. Separó todos los gastos incurridos con la tarjeta ejecutiva del jefe en los últimos 8 meses y los cotejó con los informes de asistencia a los eventos. La correspondencia era aterradora. En al menos 7 viajes, Melissa fue miembro del equipo de soporte, incluso en eventos que no requirieron la presencia de comunicación. Más que eso, 2 de estos viajes ni siquiera se realizaron oficialmente. Los eventos fueron cancelados por motivos logísticos,
pero las reservas se mantuvieron y pagaron. Y cuando sacó los recibos de alojamiento de esos días concretos, el impacto lo golpeó como un puñetazo seco en el estómago. En uno de los alojamientos había un comprobante de consumo del minibar, firmado por Melissa. En otro, un bono de spa firmado a nombre de la jefa, pero registrado con el número de habitación que también aparecía a su nombre. Este no fue solo un caso de infidelidad. Fue un caso de mala fe corporativa, de mal uso de recursos, de fraude disfrazado de viajes institucionales. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue el último archivo, escondido en una subcarpeta a la que solo se podía acceder con una autorización específica, que solo logró obtener gracias a un descuido administrativo del secretario del sector. Un documento de reembolso interno, no finalizado, pero ya completado y guardado como borrador. Era una hoja de gastos de un viaje a París, previsto para dentro de 2 semanas, con gastos de más de 20.000 euros, alojamiento para 2 personas, cena de gala, entradas al museo y una cita a nombre de Melissa para una joyería. Jonathan leyó, releyó y finalmente entendió, no se trataba solo de una relación extramatrimonial. Era una relación financiada con dinero de la empresa. Y él, durante meses, había sido utilizado como escudo, como fachada, como un idiota útil en un romance corporativo alimentado a la sombra de su confianza. Salió del edificio con las manos sudando y el corazón latiendo a un ritmo desordenado. Llamó a Melissa. Ella contestó al primer timbre, con la voz ahogada, preguntando dónde estaba, si podían hablar, diciendo que nada era como él imaginaba. Él le pidió que fuera al parque donde solían caminar los domingos. Ella aceptó sin dudarlo. Llegó antes que él, se sentó en el banco de madera a la sombra del mismo árbol donde compartían café y planes para el futuro. Cuando él apareció, ella se levantó de un salto, pero él mantuvo la distancia. Su mirada tembló. No el suyo. Melissa intentó empezar diciendo que todo fue un error, que no sabía cómo se dejó llevar, que se sintió culpable desde el principio, pero no sabía cómo salir. Jonathan la interrumpió. Dijo que no necesitaba explicaciones emocionales, que sus sentimientos ya habían quedado revelados en los extractos de las tarjetas, en los registros del hotel, en los archivos ocultos de la empresa. Que lo que quería ahora era saber qué tan involucrada estaba ella. Ella lo negó, diciendo que no sabía del fraude, que solo aceptaba las invitaciones porque quería sentirse viva, que no tenía idea de que los gastos se hacían a nombre de la empresa. Él se rió, una risa seca y sin humor, y le preguntó si realmente creía que él era tan estúpido como para aceptar eso. Fue entonces cuando ella se desplomó. Dijo que todo empezó como un coqueteo tonto, que se sentía olvidada, invisible, que su jefe era seductor, que la hacía sentir importante, deseada, valorada, que al principio fue solo conversación, luego cena, luego un beso, y cuando se dio cuenta, estaba envuelta en un juego que no sabía cómo detener. Ella dijo que él prometió cosas, que habló de separación, de un nuevo comienzo, que la trató como una prioridad, pero siempre de manera oculta, como si ella fuera solo un premio escondido detrás de su posición. Y luego, con los ojos húmedos, confesó que ella también se sentía utilizada. Solo se dio cuenta de la magnitud del error cuando leyó el borrador de la hoja de cálculo de París, con todos los detalles calculados fríamente, como si formara parte de un itinerario comercial. Fue entonces cuando comprendió que no era más que un apéndice del currículum de su jefe. Jonathan escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, él le preguntó si todavía lo amaba. Melissa vaciló y eso fue suficiente. Dijo que ya no necesitaba oír nada. Que el proceso de divorcio ya había comenzado y que en las próximas semanas los abogados se pondrían en contacto. También dijo que había entregado una copia de los documentos a los auditores internos de la empresa y que próximamente se programaría una reunión con el directorio. Melissa abrió mucho los ojos y dijo que esto destruiría todo, que no necesitaba hacer eso. Jonathan respondió que él no había sido quien había destruido nada. Que solo estaba revelando lo que había estado podrido durante mucho tiempo. Esa noche, el jefe fue convocado por la junta directiva a una reunión extraordinaria. No apareció. La noticia se difundió rápidamente por los pasillos. Al día siguiente, los medios especializados informaron que la empresa estaba realizando una investigación interna sobre posibles desvíos financieros en la alta dirección. Melissa, aunque aún no está oficialmente involucrada, fue removida temporalmente hasta que se complete la investigación.
Jonathan no regresó a la oficina. Estaba en otro lugar. En paz, tal vez. O simplemente aliviado de no tener que cargar más con el peso de una mentira que no era suya. Pero lo que aún no sabía era que en medio de esa maraña de números, había un nombre extraño, una cuenta registrada en un país que nunca imaginó que podría tener una conexión con ese universo. Y fue precisamente allí, en ese hecho aparentemente insignificante, donde se escondía el verdadero epicentro de todo. Porque la traición que conocía, aún no era la mayor. El tiempo ya no tenía el mismo ritmo para Jonathan después de aquella tarde en el parque. Los días parecían transcurrir en silencio, como si el mundo se reorganizara lentamente en torno a los fragmentos que él había dejado atrás. Por primera vez en muchos años se permitió alejarse de todo, la rutina, la rigidez, las obligaciones. Pidió una baja temporal del trabajo, compró un billete para un lugar que no conocía y donde nadie lo conocía, y se fue sin hacer planes, sin avisar a sus amigos, sin dejar rastro. Necesitaba estar lejos para comprender lo que quedaba de él, del hombre que había creído con tanta fe en algo que, al final, era un castillo construido sobre arenas movedizas. El escándalo que envolvió a la empresa tras la acusación hizo que el nombre del exjefe circulara en los sitios web financieros como un vergonzoso ejemplo de mala gestión. La prensa investigaba, los escenarios bullían y los directores se apresuraban a salvar lo que quedaba de la reputación de la empresa. Melissa no dio más noticias. Al menos no directamente. Los mensajes cesaron días después del enfrentamiento. Había comprendido que cualquier intento de acercamiento sería inútil. Jonathan se refugió en un pequeño pueblo a la orilla de un lago, donde las mañanas comenzaban con niebla y los cafés iban acompañados de silencio. Pasé mis días leyendo, caminando por senderos desconocidos, tratando de volver a aprender a escuchar mi propia respiración. Poco a poco, el resentimiento se transformó en una extraña serenidad. Todavía dolía, sí, pero ahora había espacio para el dolor, sin tener que esconderlo bajo compromisos o sonrisas automáticas. Sabía que todavía había algo que resolver. Esa cuenta en el extranjero, encontrada en los reembolsos de su ex jefe, nunca abandonó su mente. Se trataba de una cuenta discreta, con movimientos inusuales, en montos que no coincidían con los gastos habituales de la empresa. El nombre vinculado a la cuenta era un extraño apellido europeo que no reconoció de inmediato. Pero había algo familiar en la estructura de los documentos. Un detalle sutil que, a primera vista, parecía irrelevante. Fue una mañana nublada que decidió investigar. Se conectó al antiguo sistema de la empresa con el inicio de sesión que todavía funcionaba, navegó hasta los archivos del Departamento de Finanzas externo y comenzó a comparar datos. Y entonces lo encontró. Un documento que implicaba la compra de medios y equipos publicitarios de alto coste, aprobado meses antes por un comité formado por 3 directores. Uno de estos nombres ya lo conocía. Los otros 2 lo sorprendieron. Una era una directora recién contratada, la otra, era Melissa. Jonathan se quedó quieto. Como si su nombre en esa hoja de cálculo tuviera el poder de devolverlo a un punto anterior a su traición conyugal. La pregunta ahora ya no era qué le había hecho a su antiguo jefe, sino qué le había hecho a la empresa. Había documentos firmados por ella autorizando grandes transacciones, que luego se conectaban, de forma sutil, a esa cuenta en el extranjero. Era como si, detrás de la fachada emocional de la traición, hubiera una arquitectura fría y planificada, donde los sentimientos eran solo piezas menores en un juego mucho más grande. Jonathan sintió que le temblaban las manos. Eso cambió todo. Necesitaba más pruebas. Contrató de forma anónima a un consultor forense especializado en seguimiento financiero internacional. Envió los documentos bajo una identidad ficticia, explicando que se trataba de una investigación corporativa. El profesional, discreto y experimentado, respondió a los pocos días con un informe completo. La cuenta llevaba más de un año activa y en los últimos 8 meses había recibido cantidades que, en conjunto, superaban el €500,000. Las transferencias se disfrazaban con diferentes nombres, pero el origen era siempre el mismo, una empresa fantasma registrada a nombre de un tercero, que, tras una investigación más detallada, fue identificada como prima de Melissa. Jonathan tuvo que salir a caminar. El viento frío te golpeó la cara y te dolió como un puñetazo. No solo había traicionado su matrimonio, sino que había utilizado la empresa como trampolín hacia algo aún más sucio.
Todos estuvieron involucrados. El jefe, la empresa naranja, el primo. Un plan organizado y sofisticado, llevado a cabo en silencio mientras él estaba en casa esperando la cena o elogiando sus informes. Y lo peor fue darse cuenta de que lo había elegido exactamente por esa razón, porque era digno de confianza, porque ella nunca sospecharía. Porque su mirada, cuando lo miraba con amor, tal vez nunca había sido realmente sincera. Necesitaba enfrentarla de nuevo. Regresó a la ciudad la semana siguiente. El escándalo había cobrado fuerza. El exjefe había desaparecido del mapa y la empresa estaba bajo auditoría externa. Melissa ahora estaba oficialmente ausente y estaba esperando una citación formal para brindar una aclaración. Jonathan no esperó. Envió un mensaje seco: necesito hablar contigo. Hoy. En persona. Ella respondió con un simple: dime dónde. Se reunieron en un restaurante discreto, donde el silencio de las mesas parecía proteger las conversaciones más delicadas. Melissa llegó primero. Estaba demacrada, sin maquillaje, el rostro tenso, los ojos hundidos. Cuando Jonathan entró, ella se puso de pie, pero él le hizo un gesto para que permaneciera sentada. Se sentó frente a ella sin saludar. Simplemente abrió la carpeta y empujó el informe al centro de la mesa. Ella miró. Hojeó las primeras páginas. No dije nada. Hasta llegar al gráfico de transacciones bancarias. Sus hombros cayeron. Y luego habló con voz apenas audible: ¿lo sabes todo? Jonathan respondió con voz firme, casi todo. Simplemente no sé por qué. Melissa guardó silencio durante unos segundos. Y entonces empezó. Dijo que todo comenzó cuando se dio cuenta de que, incluso con su éxito profesional, todavía ganaba menos que los hombres en puestos similares. Ese reconocimiento siempre vino con un pero, que el techo era invisible, pero muy real. Que su exjefe vino a ella diciéndole que merecía más, que podía ayudarla a construir algo grande, a tener lo que otros ya tenían automáticamente. Que al principio se resistió, pero luego vio una oportunidad. Dijo que odiaba lo que hacía, pero en algún momento dejó de parecer un crimen y empezó a parecer un mérito. Dijo que el dinero era solo parte de una compensación simbólica por todos los años de estar infravalorado. Que quizás, en el fondo, también la impulsaba la venganza. No contra Jonathan. Pero contra el sistema. Contra los límites que el mundo le había impuesto. Jonathan escuchó todo sin interrumpir. Y al final dijo: destruiste todo lo que construiste con tus propias manos. Ella estuvo de acuerdo. Dijo que lo sabía, que estaba dispuesta a pagar y que no eludiría su responsabilidad. Pidió perdón, no por lo que le había hecho a la empresa, sino por lo que ésta le había hecho a él. Dijo que cada día se arrepentiría de haber perdido al hombre que más la respetaba. Jonathan se levantó sin decir nada más. Caminó hasta la puerta del restaurante y, antes de irse, miró hacia atrás por última vez. Ella no lloró. Pero sus ojos estaban llorosos por algo que no era solo dolor. Era el peso de un abismo cavado por elección propia. Esa noche, Jonathan llegó a casa y pasó horas frente al espejo. Mirándose el uno al otro. Tratando de comprender qué parte de sí mismo todavía pertenecía a ese pasado. Cuando finalmente se acostó, se sintió más ligero. Por primera vez en mucho tiempo ya no tenía dudas. La verdad dolió, pero era tuya. Y ahora podría empezar de nuevo. Pero todavía había una pieza del rompecabezas que no había encajado. Una pieza que aparecería donde menos se lo esperaba. Y cuando apareciera, cambiaría para siempre el curso de todo. Jonathan regresó al apartamento como si regresara a un espacio al que ya no llamaba hogar. Nada había cambiado allí, pero todo parecía diferente. Las paredes estaban en el mismo lugar, los muebles estaban exactamente donde los habían dejado, las fotos seguían enmarcadas en los pasillos, pero algo esencial se había roto irreversiblemente. Era como caminar entre los escombros de una vida que ya no era la tuya. Las voces que alguna vez llenaron ese espacio ahora resonaban a lo lejos, como si pertenecieran a otras personas. Ya no hubo diálogos susurrados al anochecer, ni planes trazados en el silencio de la noche.
El tiempo se había detenido dentro de ese espacio y sabía que permanecer allí por mucho más tiempo significaría alimentar a los fantasmas. Empezó a empacar sus cosas al día siguiente. Lo hizo con calma, sin prisas, sin furia. Fue un proceso casi ceremonial, una especie de despedida silenciosa de todo lo que alguna vez había sido. Separé libros, guardé ropa, dejé objetos sobre la cama, tratando de decidir qué llevarme y qué dejar. Algunas piezas parecían demasiado pesadas para seguir viajando, no por su volumen, sino por la memoria que llevaban. Encontró una vieja caja con cartas que Melissa le había escrito en sus primeros años. Lee uno. Luego otro. Y luego los metió todos en el fondo de su maleta. No estaba listo para destruir nada todavía. Solo necesitaba distancia. Mientras se organizaba para salir, llegó un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, breve y directo: necesitamos hablar. Se trata del caso. Jonathan vaciló. Podría ser cualquier cosa, chantaje, amenaza o incluso una trampa. Pero algo en ese mensaje parecía sincero. Él respondió con cautela, concertando un encuentro en un café discreto, lejos del centro. Llegó a la hora acordada e inmediatamente reconoció la figura que se acercaba. Se trataba de Clara, una analista junior del sector financiero, alguien a quien apenas conocía, pero que siempre lo trató con respeto y una pizca de admiración profesional. Ella se sentó frente a él con expresión nerviosa, sus dedos temblorosos sostenían un maletín de cuero gastado. Dijo que necesitaba decirle algo que la había estado preocupando durante semanas, algo que intentó ignorar pero ya no pudo. Jonathan la escuchó en silencio, observando cada gesto, cada vacilación. Clara explicó que durante los años que trabajó con Melissa y el exdirector, le encargaron revisar documentos específicos, siempre con instrucciones de no hacer preguntas. Dijo que, en ese momento, no entendía por qué había tanto secretismo, pero que había un patrón: pagos que pasaban por ella con aprobaciones incompletas, informes con datos faltantes, firmas digitalizadas. Solo recientemente, con el escándalo en curso, se dio cuenta de que muchos de esos documentos estaban directamente relacionados con la cuenta offshore que Jonathan había descubierto. Y fue más allá, le entregó una copia de un correo electrónico archivado accidentalmente en la carpeta equivocada. En él, Melissa comentaba directamente con su prima los próximos pasos de la operación, mencionaba los nombres de otras personas implicadas y revelaba que parte del dinero se había utilizado para comprar acciones de la propia empresa por cuenta de terceros, con el objetivo de manipular los votos internos en el futuro. Jonathan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que tenía delante era más grande de lo que había imaginado. Melissa no había sido solo una cómplice, estaba en el centro de todo. Las transacciones, la implicación con su prima, el uso de su exjefe como fachada para desviar la atención y, ahora, el intento de hacerse con el control indirecto de la empresa. Fue un plan ideado durante meses, tal vez años. Jonathan agradeció a Clara su valentía, prometió protegerla de cualquier represalia y salió del café con la cabeza dolorida. Caminó durante horas, tratando de comprender cómo alguien que durmió a su lado durante tanto tiempo pudo haber escondido algo tan profundo. La traición ya no era solo una cuestión de lealtad amorosa. Ahora se trataba de principios, carácter, justicia. Y, sobre todo, el impacto que todo ello tendría sobre decenas de personas inocentes. Al día siguiente fue a la oficina del nuevo equipo legal de la empresa. Le entregó los documentos, informó lo que había oído y pidió discreción. Sabía que una nueva ola de despidos y demandas estaba a punto de comenzar. La empresa, ya debilitada, apenas pudo resistir otra exposición pública. Pero más que eso, sabía que la verdad tenía que salir a la luz. Había pasado demasiado tiempo rodeado de verdades a medias. Y si algo aprendió de todo eso es que la omisión es una forma sutil de complicidad. Una vez hecho esto, colgó el teléfono, finalizó sus mensajes, borró las redes sociales y compró un billete a la costa. Necesitaba alejarse de nuevo, pero esta vez había algo diferente, una sensación de logro. Que, a pesar del dolor, había hecho lo correcto. En la nueva ciudad alquiló una casa sencilla, cerca del mar. El ambiente era diferente, el ritmo más lento. Pasé mis días caminando por la playa, observando las olas romper con una regularidad casi hipnótica. Empezó a escribir, algo que no había hecho en años.
Grabó pensamientos, reflexiones, fragmentos de memoria. Y fue durante este periodo que conoció a Isabela. El encuentro fue informal, en una pequeña librería local. Estaba buscando un libro específico y resultó que Jonathan lo tenía en la mano. La conversación, que comenzó con un intercambio de títulos, se extendió a un café y luego a largas caminatas. Isabela era discreta, sensible, de esas personas que realmente saben escuchar. No pidió demasiado, no presionó. Jonathan, poco a poco, se permitió abrirse, contar partes de la historia, omitiendo otras. Habló con cautela, como alguien que todavía está aprendiendo a confiar nuevamente. Ella no juzgó. Simplemente escuché, acogí, y eso fue suficiente. Con el tiempo, Jonathan se dio cuenta de que había empezado a sonreír de nuevo. No la sonrisa automática que solía utilizar para ocultar su angustia, sino una sonrisa ligera y honesta. Todavía tenía marcas. Todavía había noches en las que me despertaba sobresaltado. Pero ahora había alguien a su lado que no intentaba borrar el pasado, solo le ayudaba a vivir con él. Un día, mientras caminaban por el muelle al anochecer, Isabela le tomó la mano y le dijo que no necesitaba entender todo lo que había vivido, solo quería estar ahí, a su lado, de ahora en adelante. Jonathan sintió que se le humedecían los ojos, pero no dijo nada. Él simplemente le apretó la mano con fuerza. Mientras tanto, en la empresa avanzaban las investigaciones. Melissa fue acusada oficialmente, al igual que su prima y otros 2 ejecutivos. El exjefe seguía siendo buscado por los tribunales, desaparecido desde el inicio del escándalo. El nombre de Jonathan se conservó, como se había prometido, pero todos sabían que sin él nada habría salido a la luz. Aún así, rechazó cualquier honor o crédito. No quería ser recordado como el hombre traicionado, ni como el héroe que desmanteló un esquema de corrupción. Solo quería seguir adelante. Pero antes de que pudiera cerrar ese capítulo, llegó una última llamada. Era de Clara, otra vez. Los abogados de los acusados la estaban presionando para que no testificara. Intentaron sobornarla, le ofrecieron dinero, silencio, protección. Jonathan, sin dudarlo, regresó a la ciudad. Se reunió con los abogados de la empresa, presentó nuevas pruebas y garantizó protección legal a Clara. Y, más que eso, acudió a los tribunales para ver el inicio del proceso. Se sentó discretamente en la última fila y observó a Melissa entrar esposada, con el rostro pálido y el pelo recogido. Ella lo vio. Se detuvo un momento y luego bajó la vista. No hubo más odio. No hubo más dolor. Simplemente había un abismo entre 2 personas que, un día, se amaron con todo lo que tenían. Pero ahora iban en direcciones opuestas y cada uno tenía sus propias decisiones. Esa sería la última reunión. Jonathan salió de la sala del tribunal con el corazón tranquilo. No porque hubiera ganado, sino porque había resistido. Porque, a pesar de todo, no se dejó destruir. Porque al final encontró la fuerza que no sabía que tenía. Y ahora por fin puedo empezar de nuevo. Pero la vida, con su aguda ironía, todavía tenía una última pieza que revelar. Y vendría de donde menos lo esperaba. El tribunal guardó silencio cuando el juez leyó las primeras sentencias, como si ese espacio supiera la gravedad de lo que allí estaba sellado. El escándalo empresarial, que había comenzado como un rumor acallado por intereses, tomó ahora forma concreta en membretes, firmas y castigos definitivos. Melissa fue condenada a 6 años y 8 meses de prisión por estafa, blanqueo de capitales y colusión en malversación de fondos empresariales, con derecho a progresión solo después de cumplir 1/3 de la pena. Su primo, directamente involucrado en transacciones financieras internacionales, recibió una sentencia aún mayor. El exdirector, tras meses prófugo, fue capturado en la frontera intentando salir con una identidad falsa y, pese a ser la cara más expuesta de la trama, no pudo sustentar una versión que lo salvara. Al final, todos los involucrados fueron juzgados y las consecuencias cayeron como un colapso inevitable, arrastrando reputaciones, carreras y futuros. Lo que habían construido con inteligencia y astucia se derrumbó en una ruina pública, dolorosa e irreversible. Melissa no lloró cuando escuchó la frase. Sentada, vestida con el uniforme carcelario beige, mantenía la mirada fija en un punto inexistente delante.
El abogado que estaba a su lado intentó consolarla con una frase susurrada, pero ella no respondió. La mujer que alguna vez caminaba con tacones por los pasillos de la empresa, cuyas palabras eran escuchadas atentamente por todos, ahora era un nombre más en los archivos del sistema judicial. Pero había algo en su rostro que no era solo desolación. Fue arrepentimiento, tal vez, pero del tipo que no viene con la autocompasión. Melissa sabía que era culpable, que la ambición la cegaba, que confundía mérito con venganza y que en su intento por tomar el control de su propia historia lo perdió todo, su carrera, su libertad, la persona que más la respetaba. Pensaba en Jonathan todos los días. No por el amor perdido, sino por la verdad que mantuvo hasta el final. En el fondo envidiaba su integridad. Porque, en medio de todo el barro, él fue el único que salió limpio. Jonathan, por su parte, ya no asistió a las audiencias. Después de presenciar lo suficiente, decidió que allí no quedaba nada que le perteneciera. Entregó todo a la justicia y optó por rehacer su vida con lo que quedaba. Continuó viviendo cerca del mar, ahora en una casa un poco más grande, con un huerto en la parte trasera y una bicicleta apoyada en el porche. Escribí para un periódico digital local, textos sobre ética, cultura organizacional y, en ocasiones, sobre amor. La historia con Isabella floreció lentamente. No como una pasión abrumadora, sino como una construcción madura, honesta, hecha de días comunes y silencios compartidos. Ella no exigió respuestas sobre el pasado y él, a su vez, aprendió a confiar nuevamente. No idealicé, no esperaba la perfección. Pero reconocí allí algo raro, tranquilidad. Algo que, después de tanto revuelo, era todo lo que quería. Una mañana, al abrir su correo electrónico, recibió una notificación inesperada. Una solicitud de autorización para publicar su nombre en un libro que reuniría grandes casos de escándalos empresariales. Su nombre aparecería como el denunciante responsable de revelar una de las mayores tramas internas de los últimos años. Rechazado. Pidió anonimato. Dijo que él no era parte de esa historia para ser recordado como un héroe. No quería gloria. Quería paz. Quería seguir despertando al lado de alguien que lo mirara a los ojos sin esconder secretos detrás de las palabras. Quería sentirse digno no solo de lo que construyó, sino también de lo que soportó. Y en ese nuevo capítulo de su vida, sintió que finalmente podía respirar profundamente sin sentir dolor. Clara, la analista que se atrevió a romper el silencio, fue ascendida. No como un favor, sino por mérito. Su valentía se ganó el respeto de todos, e incluso en medio de la reestructuración de la empresa, se convirtió en un referente de rectitud. Fue trasladada a otro sector, donde ahora trabajaba cumpliendo, monitoreando con precisión el tipo de error que casi destruye la organización. Ella y Jonathan mantuvieron contacto esporádico. Intercambios de correos electrónicos, mensajes breves, a veces una llamada en fechas importantes. Una amistad basada en el respeto y algo que solo entienden quienes han estado dentro del huracán, el peso de haber hecho lo correcto cuando era más fácil permanecer en silencio. Pasaron los meses y con ellos las huellas de aquella historia fueron desapareciendo. Las noticias disminuyeron, los diarios cambiaron de agenda, los implicados cumplieron sus condenas en silencio o desaparecieron de la esfera pública. La empresa sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Un nuevo consejo asumió el poder, se implementaron políticas estrictas y la atmósfera se volvió de cautelosa desconfianza. Como si todos los presentes hubieran aprendido, de la manera más dolorosa posible, que las apariencias son frágiles y que, detrás de cada puerta cerrada, puede haber un abismo. En los pasillos ya no resonaban las mismas risas, los almuerzos colectivos se hicieron más raros y las miradas siempre estaban demasiado atentas. La confianza, una vez rota, lleva años reconstruirla. Y aún así, lleva cicatrices. En una tarde nublada, Melissa recibió permiso para enviarle una sola carta a Jonathan. Escribió durante días, rompiendo páginas, comenzando párrafos de nuevo, tratando de encontrar palabras que no sonaran falsas, que no fueran intentos vacíos de perdón. Al final, simplemente escribió que lo sentía. Que no esperaba nada. Que no quería la absolución. Solo quería que supiera que por muy perdido que estuviera, nunca lo culparía. De lo contrario. Que él era el espejo más puro que tenía en su vida. Y quizás, por eso mismo, prefirió romper la reflexión.
La carta fue entregada semanas después y Jonathan, al recibirla, no sintió enojo. Leyó cada línea con calma. Lo guardó en un cajón y no respondió. No por desprecio, sino porque entendió que algunas heridas, cuando sanan, ya no necesitan ser tocadas. Años más tarde, sentado en un café junto al mar, escribió en su diario una frase que resumía todo lo vivido: la verdad no salva. Desgarra, sangra y luego calla. Pero es en el silencio donde el alma vuelve a respirar. Cerró el cuaderno, pidió otro café y miró al mar con los ojos de quien sobrevivió a su propia historia. Si has llegado hasta aquí, quiero saber, ¿qué harías en su lugar? Comenta abajo, realmente quiero saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas historias. Y recuerda, este canal no soporta ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar, con historias ficticias pero intensamente realistas, cómo la deslealtad puede dejar huellas profundas. Hasta la próxima historia.